Bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos otra lección de tarot y vamos a aprender sobre el arcano número 14, la templanza. Esta carta tiene que ver con lo que es el equilibrio, con encontrar un punto medio entre emociones y sentimientos que parecen opuestos, entre el amor y el odio, entre la razón y la emoción. Cuando sentimos que algo tenemos que elegir entre blanco y negro, acá la idea es encontrar un punto medio y entender que quizás esas dos sensaciones o esas dos percepciones que tenemos son dos caras de la misma moneda. Entonces nos invita a actuar y decidir de manera tal que podamos encontrar un punto medio, un gris, una zona gris en donde cubramos las necesidades de la razón y de la emoción, en donde cubramos las necesidades del amor y el odio, o sea, que no suprimamos la rabia, pero que a la vez seamos lo suficiente amorosos con nosotros y con los demás para no tener actos de violencia, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Pero ya les digo, es una carta que habla de equilibrio, de armonía, de alquimia interna, de aprender a ordenar las emociones de manera tal que lo primero que hagamos es que recurramos a la paciencia, a la tranquilidad, a la reflexión y a ser medidos, a hacer las cosas con cuidado antes de tomar una decisión. Esta carta tiene mucho que ver también con el inconsciente y con el consciente, entonces aquí entra en juego la sanación, el entender que a veces las cosas que hacemos, las maneras que tenemos de ser, tienen un origen subconsciente, que son mecanismos de defensa, mecanismos de supervivencia. Entonces es como tener calma, tener tranquilidad con nosotros mismos, un poco de empatía y comprensión con nosotros mismos y con las situaciones y con las personas que tienen que ver con la consulta, cuando aparece esta carta en lectura. También cuando aparece esta carta suele estar diciéndonos que nos tranquilicemos, que pensemos bien las cosas antes de tomar una decisión, que recurramos, ya les dije antes, a la paciencia, a la introspección, a meditar bien al respecto de la situación, a tratar de contemplar otros puntos de vista distintos al nuestro, que a veces creemos como que otra persona está equivocada, pero tal vez esa persona no es que esté equivocada, sino que la verdad es un tanto subjetiva y tiene un punto de vista distinto al nuestro. Entonces tenemos que intentar abrazar, contemplar ese punto de vista también y no cerrarnos solo a lo que pensamos nosotros. Cuando esta carta está invertida, va a estar hablando de desequilibrio porque es lo opuesto al equilibrio. Entonces es probable que nos decantemos por un extremo, que nos polaricemos, ya sea por el amor o por el odio, o que por la razón y la emoción. De alguna manera nos vamos a un extremo y no tenemos equilibrio, esta capacidad de no ser tan exagerados, sino irnos a los extremos. También suele hablar de querer que algo suceda a la fuerza, cuando como que estamos como imponiendo algo, cuando queremos que pase algo y no le damos el tiempo para que naturalmente eso se desenvuelva, se desarrolle. No, la templanza habla como de la moderación, de la paciencia. Bueno, invertida es como la impaciencia y la imposición. Quizás refleja situaciones en las que sentimos una rivalidad entre la razón y la emoción y no sabemos por dónde elegir, si seguir el corazón o seguirle la cabeza. Tenemos que encontrar un punto medio. Simbólicamente, esta carta tiene varios elementos. El primero que más nos llama la atención es la figura del ángel. El ángel tiene como una luz alrededor de su cabeza y él es un ser alado, es un ser con alas, entonces está representando la elevación de la conciencia. Esta carta suele aparecer en consultas cuando nos quiere decir que esta situación nos va a permitir crecer, evolucionar, madurar, tener una conciencia más amplia, más despierta, luego de que atravesemos esa situación. Observamos que está pasando agua de una copa a la otra. Esto nos habla de la delicadeza, del control. Esta es una carta que sugiere que tenemos que tener mucho control. Si observan, el agua pasa de una manera casi mágica de una copa a la otra, no vuelca ni una gota. Entonces, este equilibrio es algo que se da porque la persona tiene control y la capacidad de manejarse bien, de manejarse con cautela, con cuidado. También es muy interesante en los pies del ángel que tiene uno en la tierra y otro en el agua. El agua representa lo emocional, lo subconsciente, lo que está debajo del agua, lo que no se ve muy claro, y la tierra representa lo concreto, el plano físico, la materia, la vida cotidiana. Y entonces esto refleja la conexión presente entre la mente subconsciente y la mente consciente, como a veces quizás tenemos desorden en nuestra vida, pero es porque es un desorden que está más bien a nivel mental. Entonces ahí hay que encontrar equilibrio y orden también en la mente para que se manifieste a nuestro alrededor. O también al revés, si tenemos todo desordenado alrededor, quizás empezamos a sentir aturdimiento y confusión mental.
Detrás también observamos un caminito que lleva al sol. Esto es el viaje que está atravesando la persona, el viaje hacia la iluminación, hacia la conciencia más elevada. Entonces, como les dije antes, esta es una carta que habla mucho de la madurez de la conciencia, del intelecto. Este caminito que tenemos atrás es todo eso que tiene que atravesar. Hay montañas, hay un desafío, pero después de todo, al final está el sol. Entonces, esto quiere decir que la situación que estamos viviendo es un camino hacia el crecimiento, hacia la evolución, hacia la iluminación. En cuanto al amor, esta carta suele hablar de parejas en las que hay comunicación muy tranquila, muy sana, muy saludable, en las que se está intentando tener empatía, entender al otro, se están teniendo en consideración los dos puntos de vista, incluso si difieren, si hay opiniones distintas, se trata de encontrar un punto medio, un acuerdo, una sociedad, un arreglo. Para las personas solteras indica sanación, momentos en los que necesitamos encontrar equilibrio, paz, tranquilidad y prepararnos para recibir vínculos más armónicos, más sanos. Cuando está invertida es probable que en las parejas esto indique que no se está escuchando al otro, que se está muy aferrado a un punto de vista, que no hay conciliación, no hay equilibrio, no hay escucha, no hay entendimiento. Entonces quizás las dos personas están demasiado cerradas y no se permiten escuchar qué es lo que le pasa al otro, no se permiten entender el mundo interno del otro. La solución o el consejo acá sería que se abran a la comunicación, a una charla y que traten de escuchar y no estar ya pensando una respuesta o estar analizando lo que le dicen desde su punto de vista, sino tratar de entender a nivel emocional lo que le pasa al otro. Y para las personas solteras, si esta carta sale invertida, nos habla también de encontrar una manera de ser más tranquila, más equilibrada y no cometer excesos, no apurarse, no estresarse porque algo se dé de cierta manera, no polarizarse o irse a un extremo en el que necesitamos que pase esto y estamos totalmente enfocados en esto, en este tipo de persona, en este tipo de relación. Y también esta es una carta de sanación, entonces puede hablar de momentos de amor propio en los que tenemos que sanar inseguridades, en el que tenemos que entender que no hay que alcanzar una perfección o un ideal, ya sea de belleza o de condición económica o de cualquier cosa, para que se justifique nuestro valor o nuestra presencia. Ya tenemos valor ahora mismo tal y como somos, entonces necesitamos abrazar nuestras imperfecciones y entender que hay áreas grises en la vida, que no todo es perfecto, que no todo es malo o bueno, que no todo es excelente o terrible. En cuanto al dinero, esta es una carta que no habla de resultados inmediatos, pero sí de progreso, de avance, de continuidad. Entonces es muy bueno si están haciendo algún tipo de proyecto personal. A nivel laboral también habla de trabajo en equipo, de colaboración, de buena comunicación, de entendimiento, de serenidad, de capacidad de... Habla de cuando tenemos el control suficiente para no cometer errores de imprudencia, entonces es una buena carta. Para las personas que están estudiando, esta carta suele indicar que tienen que aprender lentamente, que es mejor que se tomen el tiempo para entender de a poco las cosas en lugar de apurarse y tratar de acelerar el proceso y, por ejemplo, memorizar o tener técnicas que no son tan efectivas. Solamente memorizar me refiero, sino que traten de tener como nutrirse del conocimiento y del aprendizaje de lo que están haciendo, que no sea algo solo por obligación o mecánico o robotizado, sino que haya un entendimiento, una comprensión, que incluso si les toma más tiempo, no importa, pero lo ideal acá es que entiendan cómo funcionan las cosas, que entiendan lo que están aprendiendo, lo que están estudiando. Cuando esta carta está invertida, suele hablar de nuevo de desequilibrio, de impaciencia, entonces puede hablar de que tienen que tener cuidado de tomar decisiones o acciones que son imprudentes en cuanto a lo económico, inversiones que por ahí no es tan seguro en lo que están invirtiendo, mejor primero medítenlo un poco, reflexionen. Nos habla de no ser imprudentes y de tener un poco de cuidado con lo que es el dinero. También en la colaboración con otras personas, compañeros de trabajo, colegas, puede indicar que hay un poco de desentendimiento, como que no se tiene paciencia para lidiar con personas, o incluso si tienen clientes, son personas que trabajan en atención al público, es como que la paciencia va a estar un poco puesta ahí en duda, va a estar como difícil el tema de la paciencia, pero bueno, tienen que respirar profundo y encontrar su centro, enfocarse, incluso pueden hacer algo como una meditación o algo para tratar de encontrar tranquilidad, porque es probable que se sientan un poco exasperados o como muy
muy sacados de onda si tienen esta carta invertida. En cuanto a la salud, esta es muy buena carta para las personas que se están recuperando o que están sanando, porque les augura eso, un momento de tranquilidad, de reconexión consigo mismo, de buscar equilibrio, de buscar armonía. Es muy buena carta para temas de terapias, de rehabilitaciones, todo lo que necesita un tiempo, un avance, un progreso lento, un trabajo, ¿no? Entonces ahí les puedo hablar de eso, de fisioterapias, rehabilitaciones, tratamientos. Sobre todo si está invertida, les puede estar diciendo cuidado con los excesos, con el desequilibrio, con hacer cosas que no te favorecen, con estar muchas horas despierto y dormir muy poco, o con dormir mucho y estar poco despierto, que también puede pasar. Es como no te vayas a un extremo o al otro. También puede hablar de terapia psicológica, de buscar ayuda psicológica, de encontrar equilibrio, de si tenemos problemas como que sentimos un desborde emocional, es muy bueno, obviamente, buscar terapia psicológica. Pero siempre es importante tener presente el autocuidado y hacer cosas que sabemos que nos benefician y evitar aquellas que sabemos que nos perjudican. Y también, incluso como esta carta es de equilibrio, si ustedes son demasiado estrictos con la salud o con la alimentación o algo, también les dice que se den un pequeño gusto cada tanto, que no es malo, que no se van a morir. Así que depende del caso y la situación, obviamente. En cuanto a lo espiritual, esta es muy buena carta. Como les decía antes, habla de integración, entonces nos invita a escuchar también esas partes sombras, esas partes oscuras de nosotros, de no rechazar los sentimientos negativos, los sentimientos deprimentes. A veces las personas, cuando empiezan el camino de la espiritualidad, sienten que tienen que reprimir muchas cosas negativas, como sentimientos o emociones que por ahí los juzgan como dañinos, pero en realidad cada emoción, cada sentimiento cumple su función y tienen un porqué y están al servicio de nosotros. Entonces, si tienen rabia, si tienen tristeza o cualquier cosa que sientan que es negativa, hay que entenderla, hay que abrazarla y hay que comprenderla y trabajarla, porque no solamente existe la felicidad, la tranquilidad, también existe todo eso que es parte de nosotros, de la realidad. Entonces hay que encontrar un punto medio en el que yo diga, ok, me está pasando esto, ¿por qué? Y ahí con ese trabajo interno, con ese análisis, con esa introspección, se pueda encontrar un punto más armonioso que en cambio reprimir, porque cuando reprimimos es como ponerle una tapa a un volcán que en algún momento va a explotar, entonces no hay que reprimir, hay que comprender y hay que aceptar lo que nos pasa, lo que sentimos. Esta carta también es muy buena para canalizar, tiene que ver mucho con trabajo de energías, trabajo de chakras, canalizar información, porque habla de tener como esa serenidad, ser un canal, un centro. Entonces, incluso como ven acá en la carta que el ángel está virtiendo de una copa a la otra, ¿no? Como cuando alguien recibe información o cuando alguien recibe una energía. Entonces, puede tener que ver con eso también, con la canalización de energías. Y obviamente que es una carta que habla mucho de la no resistencia, no resistirse cuando pasa algo, no decir, no, esto no pasó, esto no va a pasar, sino de qué está pasando, por qué está pasando esto, qué puedo hacer yo para revertir esta situación o para aceptarla pero pasar a una situación nueva. Habla de tener control desde la seguridad y la serenidad y no desde tratar de luchar o combatir las cosas, sino entenderlas y controlarlas de una manera más madura, más pacífica. Así que haciendo un pequeño resumen, esta carta tiene que ver con lo que es el equilibrio, la paciencia, la tranquilidad, el encontrar un punto medio. Cuando está invertida suele indicar desequilibrio, excesos, situaciones en las que no podemos controlarnos o en las que nos polarizamos y nos vamos a un extremo o al otro. Así que ya les digo, si aparece esta carta es para que ustedes encuentren calma, tranquilidad e intenten hacer un trabajo interno para encontrar un equilibrio, una armonía en lo que están viviendo en su vida. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este video les sea de utilidad. Si es así, si les gustó el video, pueden darle me gusta, pueden comentar, pueden compartirlo. Y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por estar acá. Adiós.